Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema Teorema de linealidad. Supongamos que el voltaje O, aquí mostrado, va a ser igual a 1 volt. Aplicar el principio de linealidad para encontrar el VO correcto. El ejercicio nos da un voltaje de fuente correcto, que son 40 volts, pero ese voltaje obviamente no nos va a generar 1 volt. Así que empezando a analizar desde aquí, podemos ver algo. La corriente que atraviesa a esta resistencia, vamos a llamarla corriente O, va a ser igual a la corriente que pasa por esta resistencia de 12 ohms. Así que si obtenemos la corriente en esta resistencia, vamos a obtener la corriente en esta otra. Escribimos el VO incorrecto que nos dan, que es VO subíndice 1, va a ser igual a 1 volt. De aquí aplicamos la ley de Ohm para calcular la corriente O, que va a ser igual al voltaje O sobre la resistencia O. Reescribimos como 1/8 de ampere. Y ya tenemos la corriente en esta resistencia, que como dijimos es la misma que esta, ya que se tiene que cumplir la ley de corriente de Kirchhoff. Lo segundo que notamos es esto. Aquí y aquí hay dos nodos. Voy a llamarlo nodo A y nodo B. Y señalando estos nodos vemos que tenemos tres ramas. La rama de la fuente, la rama de la resistencia y la rama de estas dos resistencias en serie. Por lo tanto, en estas tres ramas vamos a tener exactamente el mismo voltaje. Así que como tenemos la corriente aquí y las resistencias de esta rama, podemos calcular el voltaje que tendrá cada una de ellas. Vamos a escribirlo por acá. Voltaje AB, o sea el voltaje entre el nodo A y el nodo B, va a ser igual a R por I. ¿Cuál va a ser R? La suma en serie de estas dos resistencias, que es la rama que conocemos. 8 ohms más 12 ohms va a multiplicar a la corriente O, ya que es la corriente que ya calculamos. Así que esto se multiplica por 1/8. Voltaje A al voltaje B va a ser igual a 20 por 1/8, que va a ser igual a 2.5 volts. Así que ya tenemos el voltaje A y el voltaje B. Vamos a señalarlo aquí. Y vamos a escribir que cuando el voltaje de fuente es igual a 2.5 volts, VO va a ser igual a 1 volt. Esto que quede claro, ¿por qué? Porque el voltaje que hay aquí tiene que ser forzosamente el voltaje de la fuente, que va a ser el mismo que el voltaje de la resistencia, y el voltaje de esta rama. Recuerden que estas tres ramas están en paralelo y comparten el mismo voltaje. ¿Y esto cómo nos va a ayudar a encontrar el voltaje real de VO? Pues aplicando el teorema de linealidad, la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a R por I. Y la linealidad nos dice que si multiplicamos una constante K por el voltaje, la corriente aumentará esa misma constante. Igual de manera inversa, si aumenta la corriente, aumentará el voltaje en la misma proporción. Así que vamos a encontrar K. Si cuando tenemos un volt aquí, el voltaje de la fuente vale 2.5 volts, tenemos que encontrar una constante K que nos dé 40. Por lo tanto, 2.5 por K va a ser igual a 40.
y tenemos que K va a ser igual a 40 sobre 2.5, lo que nos da 16. Entonces, como ya tenemos K, ya podemos saber el valor real de VO. Escribimos que cuando el voltaje de la fuente sea igual a 40, voltaje O va a ser igual a VO1, que es este de aquí, por K. Sustituimos 1 por 16, el voltaje real de VO va a ser igual a 16 voltios. Y listo, así de sencillo. Ahora solo lo escribimos en la tabla de datos, VO igual a 16 volts y se terminó el ejercicio. Así de fácil encontramos este voltaje teniendo la fuente correcta y una suposición. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.